Daniel Lacalle, gracias por estar con nosotros hoy en Mundurama. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Desde finales de julio, el precio del petróleo Brent no ha dejado de bajar, pero durante las últimas semanas esa bajada ha sido especialmente fuerte. ¿A qué se debe esta caída del precio? Bueno, hemos visto varias cosas, ¿no? Lo primero, desde luego, ha sido la decisión de la OPEP de no recortar producción en un mercado que está excesivamente suministrado. Hay exceso de suministro. La propia OPEP estima que hay unos 2,5 millones de barriles al día de exceso de capacidad en el sistema. Y además, lo que hemos estado viendo es que a lo largo de estas 2 semanas, no solamente se ha mantenido la producción de los países de la OPEP, sino que ha aumentado la producción de los países que no son de la OPEP. Hemos visto Brasil aumentar producción hasta los 2,9 millones de barriles al día y Estados Unidos sigue aumentando a niveles récord su producción. Entonces, lo que ocurre básicamente es que hay un exceso de suministro. Ese exceso de suministro se está reflejando en el mercado de contado. Hay muchos barcos que están sin destino, llenos de crudo, es decir, barcos que están cargados y que no están siendo comprados todavía. Entonces, pues eso está afectando mucho a la parte frontal de la curva de precios. Hablas de exceso de suministro, pero resulta difícil explicarnos para la mayoría de la gente cómo puede ser que el precio del petróleo esté bajando tanto cuando se supone que cada vez queda menos petróleo en el mundo. Hablamos del famoso peak oil. Sin embargo, Claro. en tu libro, en La madre de todas las batallas, dices que el último barril de petróleo no valdrá millones, sino que valdrá cero. Explícanos un Claro. poco eso. Claro, la teoría del peak oil es una teoría completamente desacreditada en todo el mundo, pero que sigue siendo muy popular entre círculos un poco conspiracionistas, ¿no? Hay petróleo de sobra, había petróleo de sobra, no ha habido un solo año en la historia en el que haya habido problemas de suministro de petróleo. Y por supuesto la revolución del fracking ha supuesto una enorme cantidad de petróleo fuera del sistema de los países más complejos, con regímenes menos estables, como son los de la OPEP, ¿no? El hecho de que Estados Unidos sea el mayor productor de petróleo hoy en día, pues obviamente hace que la prima geopolítica que tenía ese barril de petróleo, pues se reduzca. La teoría del pico del petróleo pues está completamente desacreditada. En mi libro pongo un gráfico que yo creo que es muy revelador, en el que vienen varias de las afirmaciones y predicciones que hicieron los mayores teoristas del pico del petróleo y los errores monumentales que han cometido, ¿no? ¿Y por qué el último barril de petróleo valdrá cero? Pues porque no será necesario. Es decir, cuando la sustitución ocurre por eficiencia. La eficiencia energética ha hecho que la demanda de petróleo en Estados Unidos se haya estancado desde el año 2006, a pesar de que el crecimiento del Producto Interior Bruto pues, ha seguido siendo muy, muy poderoso, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, la penetración de vehículos híbridos, si llega a niveles del 3-4% en la OCDE, te quita casi 4,5 millones de barriles al día de demanda. Entonces yo soy un claro defensor del pico de demanda, porque la teoría del pico del petróleo está basada en elementos estáticos. Olvida la eficiencia, olvida la tecnología, olvida que hacemos las cosas mejor y más con menos. Hablaremos después de los países de la OPEP y de su situación a partir de ahora, pero ayer hablábamos sobre este tema con Hugo Bardi, que es miembro del comité científico de la Asociación del Estudio del Peak Oil y del Peak Gas, por decirlo así, y nos dijo que, aun aceptando que no todo el crudo del mundo se llegará a extraer, ya que antes se destruirán la oferta y la demanda y el petróleo se irá usando cada vez menos, aun aceptando eso, él decía que eso no invalida la teoría del peak oil, porque según él, el peak oil no trata tanto de que el petróleo se vaya a acabar, sino de que se vaya a acabar el dinero para extraer ese petróleo. En ese sentido podrías estar incluso básicamente bastante cerca.
Vamos a ver. Yo creo que es que van cambiando de argumento a medida que se van desmontando sus teorías. La teoría del peak oil era que no había suficiente producción para poder acometer las necesidades de la demanda, luego era que las reservas estaban mal estimadas y ahora es que no hay suficiente dinero. Pero ¿cómo no va a haber suficiente dinero cuando cuando la demanda está más que cubierta con la masa monetaria sin crecer? O sea, la masa monetaria mundial está creciendo a un nivel más o menos pues, del 6% anual. Y las inversiones necesarias para poner los 93 millones de barriles al día necesarios están más que garantizadas si no se aumentase la masa monetaria. Es una teoría, es que me lleva me lleva por los demonios, porque es que, o sea, ¿cómo puedes decir que no hay dinero para ello? Cuando tienes un sector en el que más de la mitad de las reservas están en manos de compañías nacionales. No necesitan el dinero, lo crean ellos, son empresas estatales, ¿no? Y el resto son enormes megaconglomerados que tienen los balances más potentes de la industria del mundo. Es decir, estamos hablando de compañías como Exxon, como Royal Dutch Shell, como Conoco, como BP, que tienen un endeudamiento del 25% sobre sus activos. Es decir, vamos, los niveles de endeudamiento más bajos y que generan caja de 24.000, 25.000 millones a $60 el barril, que cubre más que de sobra sus necesidades de capital. Es que es completamente loco esta teoría. Además es que la van cambiando. Pues si no hacen más que equivocarse, bueno, que hagan lo que quieran. Parece difícil de entender que justo cuando se empieza a explotar recursos no convencionales, como las arenas bituminosas de Norteamérica y demás, que son más caras de producir, es justo cuando está bajando el precio, porque necesitan un petróleo más caro para ser rentables. A ver, oferta y demanda. El hecho de que imagínate, yo soy economista, ¿no? Y hay muchos economistas en el mundo. Imagínate que hay sobreoferta de economistas en el mercado laboral. El hecho de que yo necesite 200.000, 300.000 euros para mantener mi tren de vida no significa que me los vayan a pagar. ¿Vale? O sea, el hecho de que algunos productores necesiten precios del petróleo superiores no significa que ese sea el coste de extracción. Eso significa que es el precio que necesitan para generar una rentabilidad suficiente para garantizar sus dividendos y muchas otras cosas. Pero eso no tiene nada que ver con el coste de extracción. Entonces, hay que entender dos cosas. Primero son los costes que ya están gastados, lo que se llaman costes hundidos. Si yo he gastado 50.000 millones en la planta de Gorgon en Australia, ¿vale? El hecho de que el petróleo esté a 50, a 60 o a 90 me es indiferente porque ya está invertido. No la voy a parar. ¿Vale? No voy a parar Cursanilla porque el precio del petróleo esté a 58, a 60 o a 120. Y la gente no entiende cómo funciona la industria, porque, entre otras cosas, es uno de los problemas de estos señores que defienden la teoría del pico del petróleo, que ven a la industria del petróleo como una especie de ONG o como una especie de coste estático. El coste no es estático. Para que te hagas una idea, el coste de una plataforma de sexta generación perforadora ha bajado un 40% en 2 meses. Un 40% en 2 meses. El coste de una perforadora de pressure pumping, ¿no? ¿Cómo se llama? Inyección hidráulica, ha bajado un 48% en 3 meses. No pasa nada. La industria se autoajusta. Los costes no son estáticos, los sueldos de los ingenieros no son estáticos, ¿entiendes? O sea, hay muchas partes de la estructura de costes
que ha ido subiendo con el precio del petróleo y que también puede bajar. Una plataforma petrolífera de sexta generación no tiene por qué costar $600.000 al día. Puede costar $300.000 al día y no pasa nada, ¿sabes? Y eso es la mitad. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, hay muchas partes de la estructura de costes que cambian. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando estos mismos señores decían que las empresas de shale gas eran todas, perdían dinero a $6 por millón de BTU. El coste del gas ahora mismo está a 4. Y todas las empresas están funcionando con rentabilidades sobre el capital empleado del 6,5% de media. Entonces, tienes un entorno en el que las empresas llevan a cabo reducciones de costes, mejoras de eficiencia, reducciones de... el CAPEX tampoco es unitario, es decir, hay partes de la inversión que son menos productivas, partes de la inversión que son más productivas. Por ejemplo, eso pasó en Estados Unidos con el shale gas, ¿no? Que se produjo más cuanto más bajaba, ¿eh? Y eso los costes no son, digamos, estáticos. Eso es un error monstruoso. Y además es un error monstruoso que se nota mucho porque estos señores a veces en Twitter me mandan una gráfica y me dicen, mira, costes unitarios de la producción de shale oil en Estados Unidos, y el gráfico es del año 2010, y desde el año 2010, yo que he estado en varias empresas, pues los costes han bajado un 49, un 56, ¿sabes? O sea, hay que entender que la industria es muy, muy, muy dinámica, que los costes no son todos lo mismo, y que hay costes hundidos en el sentido de que ya están hechos, son infraestructuras que ya están hechas y que se ponen en marcha, esté el precio donde esté. No vas a ver ninguno de los países recortar producción. Por ejemplo, las arenas bituminosas que tú comentabas. El hecho de que baje el precio del petróleo, si baja el precio del gas y baja el precio del carbón como han bajado, ¿vale? Sus costes energéticos, que son el 70% del coste de extracción, bajan también. Eso es lo que la gente no entiende. Es decir, las arenas bituminosas en Canadá, en Alberta, pues el 70% del coste de la extracción es el coste del gas que se utiliza para producirlo, ¿sabes? Y el coste de la electricidad, que está producida con gas y con carbón. Si baja el coste del carbón y baja el coste del gas y baja el coste de la electricidad, el coste de extracción de las arenas bituminosas también baja. Has mencionado antes el gas pizarra. No vamos a hablar ahora sobre el fracking, pero en el libro, como acabas de decir ahora, defiendes que el aumento de otros recursos energéticos, como sobre todo el gas, cambiará el mapa energético de forma tan drástica durante los próximos años que afectará a la OPEP y a los países de la OPEP, ya que pasarán a ocupar un rol mucho menos importante. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué cambiará realmente para los países de la OPEP y cómo crees que reaccionarán ante eso? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? La influencia de la OPEP es inexistente, ¿eh? Y no es de este año, ni de hace 2 años, ni de hace 3. La OPEP ya no tiene cuotas individuales. La OPEP no es un organismo unitario, no tienen. Yo he estado invitado en 3 ocasiones a la conferencia de la OPEP y he visto de una manera muy evidente cómo ha ido perdiendo ese rol de Banco Central del Petróleo, ¿no? La OPEP no tiene los mismos objetivos. Cada país, muy diferente los objetivos de los países como Arabia Saudí, como Kuwait, como Emiratos, con los objetivos de Nigeria o de Venezuela o Irán o otros países, ¿no? Entonces, lo primero que estamos viendo, y lo vimos ya en la crisis del año 2008, y lo hemos visto, y ya empezó el problema alrededor de los 90, es que la OPEP no tiene el poder de mover el precio, ¿vale? Porque el porcentaje de producción no OPEP, es decir, lo que se llama la llamada a la OPEP en el mercado, que es la parte que se necesita que produzca la OPEP para que se satisfaga la demanda,
no se ha movido prácticamente de los 29 millones de barriles al día. ¿Y eso qué hace? Pues que obviamente tu cuota de mercado y por lo tanto tu influencia sobre el precio es menor. El hecho de que Estados Unidos importe la menor cantidad de petróleo de los últimos 27 años es también un elemento esencial, porque esa prima geopolítica que se le aplicaba al precio del petróleo pues baja. Entonces, y luego, por supuesto, está el hecho de que el petróleo, hoy en día, su uso es fundamentalmente para el transporte, ¿vale? Y eso cambia. O sea, el concepto este también maltusiano de que es solamente incremental es completamente erróneo. En el transporte, poco a poco, se está viendo la transformación. Yo acabo de venir de Los Ángeles. Si tú a mí me dices, yo voy mucho a Estados Unidos, si tú me dices hace 4 años que en el camino entre el aeropuerto de Los Ángeles y Newport Beach iba a haber entre 15 y 20 coches híbridos cada media hora y 3 o 4 Teslas y no sé cuántos, pues te diría, no me lo puedo creer, ¿no? O sea, la mentalidad va cambiando, los coches, la eficiencia de los coches también es mayor, el uso de tecnologías alternativas más eficientes, pues ya te digo, los coches eléctricos, los coches híbridos, todo esto tiene un efecto monstruoso sobre la demanda de petróleo que es fundamentalmente para transporte. Para que te hagas una idea, el mayor consumidor de petróleo del mundo para transporte es el ejército de Estados Unidos. Y solamente el ejército de Estados Unidos, aumentando la eficiencia de su flota de aviones F-16 y F-19, ha conseguido reducirlo un 38%. O sea, quiero decirte que todo esto es parte de un proceso que solo tiene un camino, ¿no? Que es la reducción de la importancia del petróleo dentro del transporte, que es inevitable, ¿no? A veces se dice que la mejor forma de saber quién es el que está detrás de algo suele ser ver a quién beneficia. ¿A quién beneficia que el petróleo esté a un precio tan bajo en estos momentos? Y de la misma forma, ¿a quién perjudica? Yo empezaría por decir, ¿está el precio tan bajo? Porque yo estaba, no hace ni 10 años, estaba a $55 el barril. El precio no está tan alto, no está tan bajo, ¿no? El precio se ha disparado en los últimos años. Pues entonces se ha disparado en dólares porque el dólar se ha depreciado mucho, pero el precio está a niveles de 1978 en términos reales, ajustado por la inflación, ¿no? En realidad, porque estamos viendo toda la comparación en términos nominales, no en términos reales, y hay que analizar los precios en términos reales. Pero en cualquier caso, ¿a quién beneficia que el precio en términos nominales esté bajo? Pues obviamente a los consumidores. Y beneficia a los productores más eficientes y de menor coste. Lo maravilloso de la competencia. Lo maravilloso de la competencia es que puede haber una guerra de precios y entonces yo vengo de Estados Unidos y no escucho a ninguna empresa de shale oil decir la OPEP tiene que reducir la producción, no, dicen, bueno, tenemos que bajar los costes y ser más eficientes, pues eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, eso es lo bueno de la competencia y eso es lo que hizo que las arenas bituminosas en Canadá bajasen sus costes más de la mitad cuando los precios del petróleo se desplomaron en el año 2008 y ahí se han mantenido. Y te acuerdas que se decía que las arenas bituminosas no eran rentables por debajo de los $120 el barril y ahora el más negativo que te puedas encontrar por ahí te dice que son 70, ¿sabes? Estamos hablando de 35% de menor, ¿no? Entonces, todo eso es parte de esta enorme revolución que estamos viendo. ¿A quién le beneficia? Pues habrá grandes ganadores y grandes perdedores, que es lo maravilloso de una industria competitiva. Pues los que se han arrojado
a invertir con un endeudamiento mayor en un entorno pensando que los precios iban a subir mucho, pues tendrán dificultades, los comprarán algunas de las grandes compañías que tienen balances más potentes, volveremos a ver consolidación, veremos eficiencia. A mí me parece fantástico, me encanta. Me decían el otro día, van a quebrar empresas, ¡qué maravilla! Quebrarán las ineficientes, las comprarán y desarrollarán esos campos empresas que serán mucho más eficientes, ¿no? Tal vez sea cambiar un poco de tema, pero entrevistándote a ti no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre la bajada que estamos viendo en el valor del rublo respecto al dólar, sobre todo el viernes pasado. ¿Esto tiene que ver con la caída de los precios del petróleo o no tiene nada que ver? ¿Y cómo crees que afectará a Rusia esta caída del rublo? Bueno, la caída del rublo, por supuesto, tiene un impacto muy importante y, entre otras cosas, lo que es un mecanismo normal de defensa del Banco Central, que lo que está intentando es dejar flotar el rublo, que la crisis que no es una crisis solamente del precio del petróleo, también las sanciones por la crisis ucraniana tiene un impacto muy importante. Entonces, lo que está intentando el Banco Central es que el rublo se deprecie y, por lo tanto, pues que no tenga un impacto tan grande sobre las empresas exportadoras su posición comercial. Por supuesto, Rusia va a pasar una época muy difícil. Va a pasar una época muy difícil porque no solamente ha caído el precio del petróleo, ha caído el precio del petróleo y ha caído el precio de muchos de las materias primas que ellos venden y exportan, ¿no? También agrícolas y el gas, ¿no? También. Y Rusia, pues, obviamente se encamina hacia una recesión, pero Rusia es un país que con todas esas dificultades tiene un nivel de endeudamiento muy bajo, tiene un déficit muy bajo, tiene un presupuesto con una cantidad de partidas que pueden reducir muy rápidas, o sea que a mí yo no lo veo, o sea, lo veo como un entorno, desde luego, negativo para Rusia a corto plazo, pero que es un país que, igual que Arabia Saudí, igual que Emiratos, igual que Kuwait, son países que tienen una estructura de balance y de balanza comercial suficientemente potente como para aguantar esta guerra de precios que es muy sana. Y mirando hacia el futuro, brevemente antes de terminar, ¿cómo resumirías la evolución que va a tener el precio del petróleo y la energía en general? Vamos a ver, hay un elemento para mí muy importante. La unidad de energía total consumida por unidad de Producto Interior Bruto en los países de la OCDE está bajando de manera dramática y eso es muy bueno. Es decir, cada vez necesitamos consumir menos energía para generar mayor crecimiento del Producto Interior Bruto. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en la propia China, que ya no tiene que importar la misma cantidad que tenía que importar antes para crecer un 6,5-7%. Es decir, vamos a un crecimiento que es más orientado al consumo y menos orientado a la industria pesada, y eso no deja de ser bueno. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un entorno en el que los precios de la energía cada vez tienen picos más pequeños y más cortos. Porque la eficiencia y la transferencia entre distintas fuentes de energía lo que hace es que los picos de precio se moderen, y se moderen de manera muy importante. Es decir, cuando sube el precio del gas en Estados Unidos, entra la sustitución al carbón. Y cuando empieza a utilizarse más carbón, entra la sustitución al viento, entra las solares. Es decir, hay mucha energía de distintas calidades y con distintos factores de carga que entran
en cualquier momento en el que el precio puede empezar a moverse demasiado rápido. Yo creo que vamos a un periodo en el que las materias primas en general van a tener un comportamiento desinflacionario, que es muy bueno para todas las economías. Y yo creo que además eso está soportado por el hecho de que las estimaciones de crecimiento de demanda de materias primas de China estaba monstruosamente sobreestimada, incluso por los propios chinos. Hablando con las dos mayores empresas petroleras chinas, con CNOOC y con PetroChina, son dos compañías que están intentando deshacerse de contratos a largo plazo de GNL porque no los necesitan. O sea que en Australia. Entonces es muy importante entender que lo que hemos conseguido, que es esa banda ancha energética que comento en el libro La madre de las batallas, genera una amplia disponibilidad de materias primas que se sustituyen unas a otras. Y el petróleo, que era el rey de todos porque copaba la demanda para el transporte, solamente tiene un camino, que es perder cuota de mercado dentro del transporte. Lo dice en su reportaje sobre la demanda de los próximos 40 años de Exxon, en el que, siendo completamente, obviamente, conservador, pues ve una caída muy importante del carbón y del petróleo dentro del mix energético mundial. Yo creo que vamos a una época magnífica en la que cada vez los países productores y las materias primas como efecto inflacionista está acabado. Muy bien, pues Daniel Lacalle, gracias por estar con nosotros en Mundurama y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.